El día de hoy nos vas a platicar sobre qué pasó con la prisa en la pandemia. Exacto, este ha sido un tema, pues es muy interesante, ¿no? Porque ahorita se están suscitando algunas situaciones en donde, no sé, ya vemos un poquito más de tráfico, ya empezamos a ver tal vez un poco más de movimiento por algunas razones que de alguna manera nos dan la confianza, ¿no? De salir a la calle. En fin, ¿no? Sabemos que todavía hay reglas, que la gente se está vacunando, pero este tema que sale, ¿no? A hacer una reflexión con respecto a cómo se nos acomodó la prisa cuando nos ha tocado ya hablar acerca de la pandemia, es decir, un antes y un después. Habrá quien no se le modificó absolutamente nada, ¿no? Pero yo creo que en general, ¿no? Ya cada quien platicará su experiencia, pero en general por aquí va a ser la reflexión, ¿no? Todos aquellos hábitos que llegamos a modificar con respecto a lo apurados que estábamos y de la noche a la mañana nos meten un encerrón, ¿no? Porque hay un virus y tenemos que aprender a hacer deporte en casa, a modificar nuestros hábitos, probablemente ya nos platicarán y nos compartirán su experiencia, los radioescuchas, pero la idea aquí es hacer esta reflexión para que aquellos hábitos que de alguna manera hicimos y que son buenos en nuestra salud mental, buenos en nuestro cuerpo físico, que los mantengamos y que no se vuelva esto, ¿no? Creer que esto ya lo voy a olvidar y vuelvo a las andadas. Es decir, si yo incorporé en mí el hábito de la escucha con mis hijos, pues qué bonito, ¿no? Dejé de estar tan apurado en la vida y de repente descubrí que tengo un mayor acercamiento con mi mamá, con mi papá, con mis hijos, y ahora que ya tenemos un poquito, tal vez algunas personas más libertad de salir, que de alguna manera hagamos esta reflexión, porque sí vivíamos muy deprisa. Sí, como que nos metieron un freno y entonces todas las cosas que antes hacíamos sin pensar a mucha velocidad y que no nos dábamos cuenta, vino esa etapa en la de reflexión y entonces, bueno, vamos a disfrutarlo. Pero también está esa parte que ya estás regresando y estás volviendo a caer en el mismo vicio, ¿no? O en esa misma Es que ese es el problema, etapa. o sea, ¿qué es la prisa? ¿Qué es la prisa? La prisa, imagínensela, es hacer una actividad, otra actividad, otra actividad, el tiempo no me rinde, estamos contra reloj siempre, o ya llegamos tarde a todos los eventos, estamos con la persona y estamos con el teléfono y estamos con el reloj y casi casi le contamos los minutos de a ver si ya te callas para que yo pueda continuar con otra actividad. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa de vivir demasiado acelerado? Principalmente algo que nos ha hecho denotar la pandemia es el cuidado de nuestra salud mental. O sea, sí, ok, te da el virus, pues sí, tu parte física, pero también esto fue un juego de, ahora sí que Jumanji, ¿no? Gana el que esté más sano, el que no se haya desquiciado, el que no se haya deprimido, el que no se haya puesto más ansioso. Y para lograr esto en una pandemia nos obligó a modificar los hábitos. Entonces mucha gente, no digo todos, no estoy generalizando, pero mucha gente que vivía muy apurada, la gente que vive muy apurado no disfruta, siempre está insatisfecho, se está quejando de todo, como no le rinde el tiempo y nada le es suficiente, entonces no puede decirte que esto lo esté viviendo en tiempo presente y que lo esté gozando al máximo, ¿no? Y es eso, ¿no? Como dicen, pues lo que hacíamos en la pandemia y que de repente valorábamos, que era, híjole, ahorita pues no puedo ir a ver a mi familia, no puedo estar cerca, no puedo darles abrazo y todo, pero como bien dices, ya regresamos a la normalidad, vaya, ya otra vez, se nos olvida esa parte y como andamos otra vez en el estrés y corriendo, pues ya volvemos a caer en lo mismo, en la misma, lo cotidiano, ¿no? Que hacíamos antes de. Entonces, ¿a qué los invito el día de hoy? ¿No? Algo que me encanta trabajar con las familias es como que pongamos un cartelón de qué descubrimos que es nuestro valor principal para que lo mantengamos. Tal vez he platicado con algunas personas que me han compartido su experiencia y hay quien me ha dicho, Pipis, yo a razón de la pandemia comencé a meditar, a tener este encuentro conmigo misma. Yo pensé que nunca iba a ser capaz de hacer un ejercicio de meditación.
Entonces, qué padre que lo haga, pero que lo continúe, que se vuelva esto que nos dejó la pandemia, que siga. Habrá quien se pudo dedicar a la fotografía, habrá quien se pudo, en mi caso en específico, vivía muy deprisa y yo nunca comía en mi casa, porque tienen su casa por Valsequillo, me quedaba lejos. Entonces, todas las actividades extraescolares de mis hijos quedaban pues por aquí, ¿no? Cerquita. Entonces, yo vivía demasiado deprisa. ¿Qué me ha dejado la pandemia? Dejar de correr. Yo era de las que corría también. Entonces, disfruto mucho de los alimentos. Yo no cocinaba nada en mi casita. Entonces, ahora el tiempo de la comida es primordial. A veces en estas prisas, pues no importa si el chamaco agarra el aparato, el teléfono, el iPad mientras está comiendo. Y yo creo que hay cosas que valdría la pena reflexionar, como al de repente, inesperadamente, meternos este encerrón, ¿a qué nos obligó? ¿No? A los que nos llevó a modificar algo, esta es la invitación, ¿no? ¿Cómo se te acomodó la prisa? Dejaste de estar apurado, y entonces, ¿qué fue lo que se te presentó que ahora valoras mucho? Y a eso hazle su cartelón para que lo tengas muy presente. Tal vez se resuma en escucha para la familia, tal vez se resuma en compartir los alimentos, tal vez se resuma, cada quien platicará su experiencia, pero la idea es detenernos a hacer esta reflexión de lo mucho que nos hizo bien en todos los aspectos, ¿no? Tanto en el cuerpo, mental, psicológicamente hablando. Claro. Y esta prisa, Pipis, también se reflejó en momentos difíciles, ¿no? Es decir, en momentos de la misma enfermedad, ¿no? Ahora las situaciones de duelo quizá no son las mismas de una época normal, las situaciones de despedir a un familiar no son las mismas, y entonces también eso nos enseñó la pandemia en cuestión de prisas, ¿no? Antes no vivías ese momento con un duelo tan intenso como lo estamos viviendo ahora, ¿no? Porque es también lo que nos está dejando la prisa. Pues es que también, Valero, además del duelo, ¿no? De estos seres queridos que muchas personas perdieron, también vivíamos un duelo colectivo, un duelo, una pérdida a la libertad, de alguna manera había una nata mayor en el inconsciente colectivo de un duelo mayor. Entonces, ¿en qué podemos transformar esta tristeza? O para las personas que incluso les dio COVID, que sería todo un tema, ¿no? Las secuelas que dejó este COVID, ¿no? Cómo darle vuelta para volver a conectar nuestros pulmones, volver a respirar, las personas que todavía siguen en este duelo, para que de esta forma lo podamos sublimar en valorar nuestros encuentros con la gente que sigue viva, ¿no? Porque literal nuestros encuentros por Zoom eran pasar lista, ¿sí o no? ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? Yo mejor ni hablo porque yo me les desaparecí también un ratito, ¿no? Pero la realidad es esta, ¿no? Y con la gente que estar más vivos que nunca, porque también sí, se vale vivir el duelo, pero si nos quedamos en las personas que perdimos, entonces no estamos tampoco valorando las personas que tenemos, ¿no? Donde, pues bueno, creo que el ejemplo nos queda muy claro, no sabemos ni el día ni la hora, ¿no? Uh-huh. Sí, quizá Pipis es una invitación entonces como a estar más presentes, ¿no? En lo que está sucediendo en lo cotidiano. De pronto podemos tener nuestra atención en las cosas extraordinarias, ¿no? En lo que va a suceder, va a ser fantástico. Pero justo en la cotidianidad, en los pequeños detalles del día a día, es donde está la magia y que podemos reconocer pues poco a poco, porque si nos ponemos a pensar en todas estas cosas extraordinarias que pueden suceder más adelante, está bien, está bonito, pero qué mejor que poder llegar a esas metas disfrutando el camino. Exactamente, ¿no? ¿Qué me dejó la pandemia? Si quito la prisa en la que yo estaba, y eso continuarlo, eso es como nuestro tesoro. Entonces, esta idea del programa va con, ya cantó el gallo, va con la idea de, está mi gallo, ¿dónde está el Manolo? Ese gallo, ves, no le afecta ni la pandemia, ni si es de luz, de sombra, en fin, me lo han pedido ya, míralo, ahí está el muchacho.
A que hagamos una lista, chicos, más bien aquí les hago la pregunta a ustedes, yo sé que nos están escuchando los radioescuchas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tú, Armando, tú, mi buen Isra, tú, Flaquita, ¿qué cosa atesoras que estaría en tu lista de lo que te dejó la pandemia? En mi caso, bueno, yo les comparto esta comida en familia que no la tenía, ¿correcto? Y que de alguna manera me permitió acercarme también en la escucha más a mis hijos. Yo creo que eso, ¿no? Ver, como tú dices, reunirse nuevamente con la familia, ver a gente que aprecias, que no veías de distinto tiempo, y es que es eso, tú, como bien dices, es un freno a toda esa prisa que llevamos, pero de repente espejear lo que nos dejó esos hábitos que obtuvimos y lo que aprendimos a valorar para que no se nos olvide que cuando sigamos al frente, ¿no? Así es. Mi buen Isra. Más allá también de la familia, que por supuesto es lo prioritario, la amistad, ¿no? La gente que también vive contigo el día a día, que los valoras ahora mucho más, ¿no? Por supuesto, porque estás viviendo junto con ellos o estamos viviendo una situación inédita, entonces eso es lo que tenemos de valorar. Y también, suena como un poco incluso literal, pero disfrutar también el camino. Con tanta prisa a veces cuando vas en la calle, no disfrutas el paisaje, no disfrutas la vía, ¿no? Entonces, creo que hubo un momento en la pandemia que cuando todos hubo menos tránsito, menos tráfico en la calle, podías ver mucho mejores cosas, o veías más cosas, decías, esto estaba acá, esto a poco, ¿cuándo lo construyeron, no? Entonces, esa parte también de disfrutar el camino literal, también se debe de valorar, o es lo que nos deja también la pandemia. Uy, qué padre. Así es, ¿no? Esta observación, ¿verdad? Flaquita, ¿a ti te modificó algún hábito que ahora valores? Sí, Pipis, yo creo que el hecho de pasar tiempo y escucharse a uno mismo es muy importante. Digo, también pondría a la familia, los amigos, disfrutar el momento con cada uno de estos grupos que pertenecen a nuestro grupo de apoyo también, pero sí pondría también el encuentro con uno mismo, el saber escuchar la propia voz interna de hacia dónde sí, hacia dónde no, el tener el tiempo, porque precisamente cuando vivimos tan acelerados con una cosa y con otra, ni siquiera tenemos tiempo para escucharnos a nosotros mismos. Y muchas veces eso no nos lleva a pues, unos caminos que nos beneficien del todo, y creo que eso, el es poder escucharse a uno mismo y confiar en la propia intuición. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y además, bueno, ¿y cómo hacer, no? Para ahora, conforme llevamos este ritmo, donde pues todos estamos a la expectativa y observando, pero el cómo mantenerlo, ¿no? Hay gente que me decía, Pipis, es que ahora sí tengo que estar bien pendiente de que no me pase lo mismo antes de la pandemia, que la verdad me llevaba o me comía a la prisa, no convivía con la gente, se me olvidaban las cosas, no ponía yo atención a nada. En la pandemia me di cuenta que tenía un problema de ansiedad, o que tengo un problema de depresión. Hubo quien incluso me tocó algunos pacientes que dejaron los vicios, que lo vieron, bueno, tú sabes que además con COVID pues no era muy rico, ¿verdad? La fumadera, ¿no? Sí. Entonces me tocó pacientes que se atrevieron a dejar el cigarro, qué valientes, pero además fue una etapa como tú dices, Vero, ¿no? De mucho acercamiento con uno mismo, de mucha introspección, que además no estabas, era un buen pretexto hasta para dejar el vicio, porque no había tentaciones, o sea, no había que ir al antro, no había que ir a sociabilizar, y entonces se volvió para algunas personas que se atrevieron a dejar incluso un hábito como lo es pues, el alcohol o el tabaco, que pues darse ese regalo, ¿no? Y darle ese regalo también a su familia, ¿no? Porque todo esto repercute, ¿no? Y que podamos continuar, que de veras nos lo aplaudamos, que esa es la idea, y que podamos escribir esto que vale oro puro y que lo podamos mantener. Es decir, ¿qué me dejó la pandemia cuando se acabó la prisa que yo llevaba? Y ese alto que me permitió hacer la pandemia, de alguna manera, el permitirnos mantenerlo. Es decir, de aquí en adelante, como bien comentas, Isra, continuar el camino, pero con este aprendizaje. Claro, Pipis, tenemos aquí un mensajito de Alexis López en Facebook y nos cuenta que con tanta prisa empezaba a trabajar sin desayunar y ahora todo eso cambió y ahora llega con calma, desayuna bien y hasta tiene un cambio de actitud y de energía.
Wow, Alexis, me encanta siempre que Alexis nos comparta, porque además me lo imagino, ¿no? En esa paz, la verdad, sí, o sea, si a mí me imagina, yo no sabes cómo gozo ahora, chicos, me hago mi huevito con yema y de veras la tortita, discúlpenme que los antoje, ¿no? Una torta de agua al lado y rompo mi yemita y que no me, que nadie me interrumpa, ¿no? Cuando antes, espérame, ¿no? O sea, un jugo de Beto a saber qué, y me lo bebía y vamos a correr y a dejar a los niños a la escuela y el tráfico y ya me cerraron las calles. Entonces, esto es un poquito, vamos a ver qué pasa con las escuelas, pero bueno, hago esta reflexión para que lo que de verdad gozas ahorita, hagamos una lista para que eso no lo pierdas y para que eso lo mantengas y que de alguna manera nos quede esta enseñanza pandémica, ¿no? Que valga la pena, ¿no? Al final, perdón, Isra. Que valga la pena, sí, flaquita, que valga la pena de algo que de alguna manera vivimos de forma mundial y si nos podemos unir en solidaridad y dejar algo bueno en nosotros, pues qué bonito, porque esto se va a proyectar. Si yo sé escuchar, te voy a escuchar a ti, voy a escuchar a los demás. Si el Isra trata mejor al coffee, imagínate, algo bueno dejamos en la pandemia, ¿o no? De veras, yo conviví más con mis mascotas, no sé ustedes, pero sí. Tenía una gatita medio arisca, ya no está tan arisca mi muchacha. Sí. Sí, incluso, como tienes razón, las mascotas, ¿no? Yo en este tiempo, por ejemplo, he aprendido muchas cosas del trato y cuidado de un perro, ¿no? No es que antes no lo tuviera, pero simplemente el hecho de convivir con él prácticamente todo el día le pones más atención, ¿no? Estás al pendiente de su estado de salud, juegas más con él. Entonces, son cosas que también nunca nos habíamos detenido a ver, ¿no? No, bueno, hasta lo mostraste, te tocó mostrarlo en Estamos al Aire. Ya tenía sección, Pipis, o sea. Ya tenía sección, es más, ya no estaban pidiéndonos a nosotros, ya que salga el coffee, o sea, sí, perdón, ¿no? Cosas que nunca imaginamos que la pandemia nos iba a dejar o que nunca habíamos reflexionado. Incluso Armando, yo creo que comparte esta opinión, el hecho de ir una vez más al fútbol le cambió la perspectiva después de que se abrió el estadio, ¿no, Armando? Sí, claro, porque no sé si recuerdas que también lo llegaron a hacer vía esta liga famosa que era el videojuego, que fue la primera parte, y después, bueno, jugaban en los estadios pero a puerta cerrada, y como bien dices, realmente regresar al estadio, obviamente con todos los cuidados y todo esto, que ya lo hace diferente, ya hace totalmente un acontecimiento y una manera de vivir ya de otra forma, pero sí, el hecho de volver a ir al estadio, pues sí dices, oye, pues cómo extrañaba yo esto, ¿no? ¿Cómo nos conmueve, no? Cómo nos conmueve, lo valoramos, y el encuentro con el otro también, ¿no? Y que no es lo mismo, ¿no? Que no es lo mismo que ya lo estés viendo en vivo y lo disfrutes en vivo. Así es. Sí, se combinaron muchas cosas en esta ocasión para que se valoren muchos elementos que tenemos alrededor, que no los vemos o que no los percibimos por la prisa que llevamos casi siempre, ¿no? Así es, mi Isra. Entonces, por aquí va la reflexión y no quise dejar pasar más días porque pues ya empezamos a ver, no sé ustedes, pero yo sí veo otro movimiento en las calles y dije, ojalá no volvamos ya regresamos a lo mismo y ahora sí el reloj otra vez y se nos olvide, ¿no? Se nos olvide lo grato, de alguna manera, dentro de lo difícil que ha sido la pandemia, para que de alguna manera nos demos cuenta que algo se ha modificado en nosotros. Perfecto. ¿Algo más en tu reflexión, doctora? Nada más, mi querido Isra, principalmente esto, los invito a hagan una lista, eso es lo único que les pido, una lista de todos aquellos hábitos o de aquellas cosas que les ha dejado bueno la pandemia a nivel familia, a nivel comunicación, a nivel, como diría la flaquita, encuentro conmigo misma, a nivel escucharme más en mi intuición, para que esto que ya está, porque no se va a generar, esto ya está, esto que platicaba Alexis, ¿no? Este rico desayuno, poderme detener y contemplar y disfrutar de mis alimentos, lo continúes. Esos son mis deseos. Perfecto, okay. Bueno, pues ahí está la reflexión de Pipis Planel y la prisa en esta pandemia, que ojo, no se ha acabado, o sea, no se acaba. Estamos previendo un escenario que a lo mejor puede cambiarnos, por ejemplo, en las clases en el mes de agosto, en el trabajo, para algunos ya está cambiando, entonces es correcto, Isra. No es que ya la superemos, está cambiando día a día, día tras día,
y cuando llegue el momento tenemos que retomar todas estas pláticas que nos estás dando, Pipis. Exactamente, es que nos fortalezca. Nosotros no mandamos sobre la pandemia, no sabemos si nos van a meter otro encerrón o no sabemos qué va a pasar, ya estamos acostumbrados a vivir en la incertidumbre. Sencillamente es de lo bueno que nos fortalezca. Perfecto, muchas gracias, Pipis. Nos vemos gracias, chicos, cuídense mucho, les vaya muchas bonito, gracias. Gracias, Pipis. Gracias, Pipis. A ustedes, chicos.